Buenas tardes amigos, ¿qué tal estáis? Yo a medio gas. He venido hasta Vigo para asistir al Vigo negro y paranormal. ¿Qué pasa? Que a la mañana lo paranormal era mi espalda y he tenido que ir a urgencias a que me dieran un par de pinchazos en lo que es la nalga, en las dos nalgas, para suavizar el dolor porque me estaba muriendo con la espalda. Así que vamos a ver lo que aguanto. Hemos quedado en el Sireno para empezar la ruta. ¿Qué pasa? Que ahí debe haber algo y no sé yo si voy a poder grabar mucho porque hay mucho barullo. No es el mejor punto hoy, claro, con los carnavales, para empezar, me parece a mí. Pero la ruta en sí promete. Todo lo que sea Cuarto Milenio, Vigo Milenio, Iker Jiménez, me apasiona. Espero que a vosotros también. Pues sí que es verdad que la conexión que hay aquí con los espíritus, con la muerte, es grande. Estaréis cansados de ver esto, ¿no? Nuestros hórreos, ¿no? Por toda Galicia, ¿verdad? El hórreo gallego, este es el estándar, el que más se repite por toda el sur de Galicia. En el norte cambia un poquito, pero fijaros lo que hay en un cruceiro estándar: la cruz latina, la cruz de Santiago, nuestra cruz, ¿no? La cristiandad, catolicismo. Pero el otro lado, ¿sabéis qué es? Se representa así también: la figa. O sea, en cualquier casa de cualquier familia galega está representada la dualidad enorme que hay en esta tierra. Es una tierra muy cristiana, pero por otro lado una tierra muy pagana, muy pagana. La figa es una protección, es un amuleto contra el mal de ojo, la maldición, las maldiciones, las envidias, para que la cosecha fuera buena y nadie se la cargara, ¿no? Con una mala mirada, ¿no? En esta misma plaza que estamos, 20 de julio de 1936. Algunos lo sabéis, hay un momento triste en la historia de España, que es bueno, pues el levantamiento. Se acaba la democracia, empieza ese momento la guerra civil, y el caso es que aquí en esta plaza precisamente ocurrieron desgraciados hechos. El capitán Carreró, que tenía el mando de la plaza, ¿vale?, baja del cuartelillo que estaba en Príncipe, ¿vale?, donde está el marco, ¿vale?, el museo. Desfilan por la calle del Príncipe, y se dirigían aquí a donde hemos empezado, donde estamos, en la Puerta del Sol, para declarar el estado de guerra. El caso es que cuando llegan aquí el capitán Carreró, bueno, pues la gente al verlos pasear, o bueno, al verlos pasar por Príncipe, ya se empezó a mosquear un poco a ver qué estaba pasando. Cuando llegan a la plaza, empieza a leer el bando, la declaración del estado de guerra, y lógicamente ahí estalla el caos. Hay varias versiones, insisto. Una de ellas dice que una persona baja corriendo por donde están las escaleras mecánicas, metralladora en mano. Y luego dicen que se dice que también una persona le arrebata el bando con la intención de que no siga leyendo y no declare el estado de guerra, ¿vale?, en Vigo. El caso es que el capitán Carreró no se lo piensa dos veces y ordena abrir fuego. 25 personas, casi las que estamos hoy aquí, alguna más, bueno, alguna menos, perdón, fallecieron en esta plaza el 20 de julio de 1936. No sé si lo sabéis, pero ahí delante, al lado de ese contador, no sé si veis unos huecos, entre la ventana del Santander y los barrotes, hay como dos golpes en la pared. Esos son balas perdidas, de ese momento triste que ocurrió aquí en Vigo, ¿vale? Hay 4 o 5 en esta pared, pero en realidad había más por toda la Puerta del Sol. Bueno, pero ahora estamos ya en una rúa destacada del casco bello vigués. Algunos la conocéis, aunque realmente es muy desconocida en Vigo. Se llama la Cruz Verde, Rúa, calle de la Cruz Verde. La Cruz Verde representaba el Santo Oficio, lo de santo entre comillas, la Inquisición española. Llevaban capas verde, o sea, una cruz verde en la capa, la indumentaria, el sello. En esta calle vivía el familiar de la Inquisición española. Vigo, sabéis que creció mucho y a golpes en el último siglo y medio, pero realmente si retrocedemos 4 y 5 siglos había una población bastante escasa. La meiga más famosa es Galicia, ¿no? Esto es una representación teatral, no hay fotografías de esta mujer, no había foto cuando ella vivió en el siglo XVII. Es ella, es María Soliña, que seguro que os suena. Sí. Hay películas, hay novelas, hay todo, ¿no? Bueno, ella se consideraba una meiga buena, una bruja buena,
buen corazón, magia blanca, sin mala intención, mal de amores, un dolor de, mira Jerónimo, para ti te vendría bien, para el tirón ese que tienes en la espalda, un remedio, unas hierbas, algo así. Y aquí la más temida en la Ría de Vigo, incluso en Galicia, porque hay crónicas que llegaron a todos los rincones de Galicia, se habla de una, también ahí enfrente, llamada la Mangallona. Usamos este decorado fantástico para hablar de uno de los crímenes que sin duda marcó también la historia local. El crimen de los franceses. Ocurrió justo aquí detrás. Había una taberna, allá por 1809, de Juana Rial. Cuentan las crónicas que bueno, los vecinos solían frecuentar la taberna y los invasores, los franceses que estuvieron en Vigo 40 días de ocupación, pues también solían frecuentar la taberna al acabar la jornada. El caso es que cuando 3 de aquellos franceses, gendarmes, acaban su jornada, se van a la taberna de Juana Rial y había 2 vecinos que estaban también tomando unos vinos. Los franceses, que iban sobradentes, estaban dominando la situación, eran los invasores, los que controlaban la plaza, bueno, pues deciden burlarse un poco y también invitarles, ¿no?, como lamentándose de su situación a los vecinos. Tomar unos vinos, pagamos nosotros y tal. Los vecinos, como buenos vigueses, aquí ni tu tía, a mí no me invitas a nada, franchute, marcha para casa y déjame tranquilo. Empieza una reyerta y bueno, finalmente los ánimos se encienden y esos 3 vecinos mueren en esa taberna, no solo por un balazo, podríamos decir, totalmente acribillados, no solo a balazos, los franceses, los gendarmes, con las bayonetas que llevaban ensambladas, pues los acribillaron a bayonetazos. De todos los eventos, hechos trágicos que vamos a comentar hoy, creo que no me consta, o por lo menos lo dicen los números, algo más mortífero que lo que ocurrió debido a las pestes, sobre todo la peste negra, ¿vale? La peste negra que se produce sobre todo desde el siglo XIV, XV, XVI, ya digo, a raíz del descubrimiento de América en 1492. Aquí la primera entró por Bayona, 1369, si no recuerdo mal. Se sufrió, fue dura, pero lo peor estaba por venir. 1403, otra peste negra que entra por Tui, curiosamente, por la frontera. Se murió tanta gente, o sea, el rey Juan II de Castilla, conmovido por las crónicas que le llegaban de la villa mariñeira de Vigo, redacta una carta a Puebla para repoblar en 1440 con gente de Castilla esta plaza, esta villa. Se vino un montón de gente de Castilla, fue una de las primeras llegadas masivas que hubo a Vigo, porque básicamente habían quedado, según las crónicas, 22 vecinos con vida. Se decía que para ver la Santa Compañía había que tener un cierto sexto sentido, se decía que la gente que había sido bautizada con el agua de los difuntos en vez de con el agua de los bautismo, pues tenía luego ese poder, ¿no? Y un día, comentando la historia de la Santa Compañía, pues un chaval de Vigo, un chico, no sé, tendría 45 años más o menos, nos contó lo siguiente. Resulta que pasó una noche en vela, ¿no?, de estas que no pegas ojo y tal, y soñando que un tío muy querido que vivía en una aldea cerca de Fornelos, pues moría, fallecía. A la mañana siguiente, lo primero que hace es coger el móvil para llamar a su tío y bueno, le pregunta, el tío le contesta tranquilamente: estoy aquí en la finca, vente para aquí, pasamos el día, te relajas, deja estar, no te preocupes, está esto bien, tal. Bueno, lo típico, ¿no? Resulta que el chaval, bueno, pues efectivamente decide ir para allá, tenía el día libre y coge el coche, Vigo, Fornelos, ¿no? 40 minutos más o menos. Llega para allá, pasan el día, fenomenal, todo el día por allí, tal, comieron, bebieron un poquito y al caer la noche se coge el coche y vuelve para Vigo. Bueno, pues nos contó que donde está la zona de Ponte Sampaio, Pontesa, ¿no?, que ardió hace poco, toda esa zona, antes de Arcade, hay una zona boscosa bastante grande, y nos contó que iba conduciendo, ya eran las 12:40, 12:50, y en medio de la oscuridad, en medio del bosque, pues vio
como una hilera de luces, de destellos, ¿no? De puntos de luz. No le dio demasiada importancia, pero la verdad que se quedó bastante pillado con el asunto, ¿no? Una hilera de luces en medio del bosque, allí a lo lejos y tal. Sigue conduciendo y ya cuando llega a la gasolinera de Rande, pues decide llamar a su hermana, que bueno, pues estaba esperando por él en casa, ¿no? No preocupada, pero bueno, estaría esperando con ganas de saber de él. Para contarle también, ¿no? Lo que había visto. Y ya cuando coge el móvil, llama a su hermana, digo, y coge el móvil la hermana y se lo dice. Mira, Julio, me han llamado hace 40 minutos los vecinos, los que tenía el hombre, que apareció allí en la cuneta, delante de la casa, fulminado con un ataque cardíaco o algo. Llegó el 061 y no hubo absolutamente nada que hacer, lo intentaron reanimar. Hay 4 personajes que pueden salvar esas ánimas del fuego eterno: Cristo, la Virgen, San Antonio de Padua y San Francisco. Lógicamente aquí estamos en la parroquia de San Francisco, ahí estaba la iglesia, la calle San Francisco, pues barrieron para casa y pusieron al santo más propio, ¿no? Pero bueno, ¿por qué os digo esto? Porque aunque este realmente aparentemente no tiene mucho uso, estamos rodeados de petos de ánimas llenos de ofrendas. Hay muchísima gente que recurre a esto todavía. Cuando haces una de esas ofrendas, salvas una de esas ánimas del fuego y luego, lógicamente, cerrando el círculo, escucha tus oraciones, tus plegarias, tus necesidades y tus cosas. El caso es que en 1617 llega hasta aquí, la ría de Vigo, una flota de piratas turco-otomanos, berberiscos, los más temidos, los más sanguinarios del norte de África. Intentan tomar Vigo, la plaza se defiende, estaba mejor defendida, y al final de la jornada, al no tener éxito aquí en Vigo, deciden probar suerte al otro lado de la ría, en la zona del Morrazo. Y en vez de fusirse a ir para las montañas, para las colinas, dejar las casas, dejar lo que fuera, en vez de huir y salvar la vida, se quedaron a defender las casas. Más de 100 hombres murieron en aquel ataque y 200 fueron capturados, porque además esta gente no solo mataba, también se llevaba mucha gente prisionera para venderlas como esclavas en el norte de África, en Argel, en Túnez, por ahí. Muchos de los que estaban en aquellos barcos, se acaban quitando la vida. Viendo un poco el futuro que les esperaba, se produce un suicidio masivo a bordo de los barcos allí enfrente, en Cangas, antes de partir hacia África. Pero si hablamos de suicidios, hay que hablar de uno triste, el más grande, ocurrido en Galicia durante la Guerra Civil Española. Ocurrió ahí delante. Abril de 1937, plena Guerra Civil, 9 personas se refugian a bordo de un carguero que pretendía huir desde el puerto de Vigo con esos 9 fugitivos. Ya estaba aquí el bando nacional al mando, y se refugian en la bodega del barco. Hay un delator y la Guardia Civil acude a por ellos, ¿vale? Cuando se ven rodeados por todas aquellas bayonetas y fusiles, uno de ellos, que portaba una pistola, decide sacarse la vida. Las 9 personas se suicidan a bordo de ese carguero ahí abajo, el Bow Eva, el mayor suicidio colectivo en Galicia de la guerra, el mayor suicidio colectivo de la Guerra Civil Española. Bueno, hablamos del año 1978, ¿vale? La mayor tragedia marítima en la ría de Vigo. Un pesquero sale del puerto de Vigo, estaba ya por la zona de Monteferro, en las CIES, saliendo, salida sur, entrada sur de la ría, y de repente llaman aquí a Control Marítimo, Vigo, aquí el Marvel y tal, tenemos un problema, estoy viendo un enorme carguero, era un car carrier, tropecientos metros, que viene directo hacia nosotros. Nosotros estamos bien por nuestro carril, la salida indicada, la salida que hay que coger. Los de la torre de control en Vigo empiezan a chequear un poco los datos, las trayectorias de los barcos, y se dan cuenta de que está cometiendo un error. No estaba yendo por el carril que le correspondía al carril de salida, estaba yendo por el carril equivocado, ¿no? Le intentan hacer cambiar de opinión,
pero el patrón del barco se niega. Bueno, pues lógicamente el barco enorme acabó embistiendo al pequeño, al Marvel. Estamos hablando de 27 muertos, de 36 que iban a bordo. No acaba ahí la historia. Fijaros que el barco se hunde, ¿vale? Y cuando la tragedia ya había, por lo menos ya han pasado los años, hace unos añitos, no muchos, un buzo súper experimentado, de hecho era monitor, baja al pecio, ¿vale? Y lo que pasó fue lo siguiente: desaparece, no vuelve a su casa al día siguiente, se teme lo peor, la familia, llaman a Capitanía Marítima, bajan la Guardia Civil y se lo encuentran al buzo totalmente muerto en el fondo, en el lecho del mar, al lado de ese barco. ...1903, martes de carnaval, Puerta del Sol, un jefe de policía llamado Prudencio Contreras, de prudente tenía poco, de hecho era odiado en Vigo porque era un prepotente, el hombre abusaba de su autoridad, hizo o provocó lo siguiente. Bueno, una persona, amparado en ese anonimato de la máscara, pues le dijo algo a un policía municipal. El policía municipal no se lo tomó nada bien. Bueno, le recrimina, no solo eso, le da una especie de reprimenda, incluso pegándole un poco a la persona, ¿no? La gente que estaba alrededor se defiende a ese ciudadano, ¿no? A esa persona disfrazada, porque tampoco había sido para tanto. El policía se lo toma mal, lo encima, más cabreado, y se va a buscar al famoso Prudencio Contreras. Bueno, llegan los dos a la plaza y la lían parda. Con sable empiezan a perseguir a esa persona y a otros que había por allí defendiéndole. Ya ahí dieron más de un sablazo. Uno de los muertos, hubo 3 muertos aquel día, murió de los sablazos. Uno de los muertos fue un niño de 14 años, ¿vale? Un adolescente. Pero el caso es que cuando ya la gente se puso súper nerviosa, empezó a correr por las dos plazas y increpando a los policías, ¿no? Porque estaban dándole sablazos a personas, a civiles, ¿no? A gente normal. Los policías, Prudencio y el otro, se acaban refugiando en el antiguo concello, que estaba aquí en la Plaza de la Constitución, ¿no? ¿Sabéis dónde está la Casa Gallega de la Cultura? Ahí enfrente. Aparece la Guardia Civil, ya lo que faltaba. No solo eso, sino que sin mediar palabra empezaron a abrir fuego en la plaza y ya digo, 2 personas más murieron. Una de ellas, ese niño que vendía serpentín, que era algo que se vendía en la época, en el carnaval, serpentín, en la Plaza de la Constitución. La primera prisión, la primera cárcel que tuvo Vigo, el puerto de Vigo, estuvo aquí, concretamente ahí, en esos bajos, que ya veis que todavía tienen algunos barrotes, ¿no? Cuenta la tradición que incluso los que pasaban ahí la noche y los días sacaban la mano para pedir limosna desde esos barrotes. ¿Qué pasa? Que se acaba fugando, todavía no se sabe cómo, un preso portugués y ahí ya empezaron a poner cemento y otras cosas, se acabó la tontería, ¿no? Pero hay otra prisión aquí en Vigo, en la ría de Vigo, con un pasado realmente trágico y de hecho se la llama la Isla Maldita. Saint Simón tiene un pasado realmente chungo, muy muy trágico, ¿vale? Cuando el famoso ataque de Drake, Francis Drake, que arrasa Vigo, fue el peor ataque, por eso tenemos hoy esta iglesia y no la famosa colegiata que se derrumba después del ataque de Drake. El caso es que había unos monjes templarios que estaban ahí viviendo tranquilamente. Bueno, pues no quedó ni uno con la cabeza en el cuello. Después, dando un salto en el tiempo, fue leprosería, que ya os podéis imaginar que tampoco fue nada bueno. Bueno, cuentan las crónicas, Faro de Vigo, hemeroteca y todo, durante 15 días en ese edificio se suceden una serie de ruidos súper extraños, sobre todo de noche. Se habla de, la gente los describía como golpes de tuerca, o sea, como si alguien golpeara un hierro, ¿no? Algo metálico. Se hablaba
de gritos, se hablaba de incluso, pues eso, como se denominó el caso del fantasma de Carral, se hablaba incluso que si eran las cadenas, ¿no?, de ese fantasma lo que se movía. El caso es que durante 15 días la opinión pública se volcó con este caso, la prensa, el Faro y todos estuvieron pendientes del asunto. Se hablaba también de que podía ser un alma perdida, un alma en pena, y es que ahí había una serie de habitaciones también en la época que se alquilaban y había fallecido sin pedir o aceptar confesión un carpintero de Ponteareas. Resulta que falleció en una de esas habitaciones. Cuando subió el cura a darle la última tal, pues el hombre lo rechazó. Él dijo que moría con lo suyo y no quería nada religioso. Se dice que era el Ponteareas, que todavía estaba ahí su alma, su espíritu vagando o causando ese problema, ¿no? Durante 15 días el suceso se fue creciendo, fue como una bola de nieve, y a los 15 días paró completamente. Era uno de los hoteles de éxito, de moda, y de hecho la pareja que lo regentaba, un matrimonio, estaban muy bien posicionados en la sociedad local, muy bien vistos además, se consideraba gente sana, feliz y contenta. Bueno, pues os enseño lo que pasó una mañana de aquel triste año de 1930 en el Hotel Miño. En aquella bordilla superior, las señoras de la limpieza, que estaban limpiando, una señora que estaba limpiando las habitaciones, escucha 6 disparos. Primero 2, luego otros 2, finalmente 1 y un poquito después 1 más, ¿vale? Sube ahí arriba, abre la puerta, se encuentra, esta escena. Bueno, el caso es que la señora llama a la policía local, y bueno, no veáis la que se dio, porque era gente muy... La sociedad local era gente conocida, el hotel era un hotel, ya digo, de moda, ya veis dónde estaba situado, y claro, la escena echaba para atrás, ¿no? Auténtico pavor, ¿no? 2 charcos de sangre, las cabezas voladas. Resulta que aparentemente ese matrimonio tan bonito de puertas afuera, por dentro, no era precisamente nada bonito. Y el hombre tenía 2 armas en el hotel, una escopeta y un revólver. Ella sube a la habitación a ver qué estaba haciendo, que llevaba tiempo desaparecido, y se lo encuentra limpiando la escopeta. Hay un forcejeo, ella, él se intenta que no le quite la escopeta, ella se la intenta quitar, y en ese momento él intenta matarla. De hecho, esos 2 primeros tiros son de escopeta que acabaron, falló, o no consiguió darle, falló. Estaba un revólver también allí, ¿no?, en la escena. Y ahí es cuando ella coge ese revólver y le pega 2 tiros a él en la sien, en la cara, vamos, le revienta la cabeza. La puerta misteriosa realmente esconde una entrada de los famosos túneles que recorren Vigo. Vigo es como un queso gruyère por debajo, ¿eh? Las fortalezas están comunicadas, y no solo eso, desde la de San Sebastián que vimos antes, bajaban túneles hacia esta zona de la ciudad. A mí aún me contaron, al lado de Chabolas, que estaba a Corusa, un otro restaurante que tristemente cerró, en la cocina de la Corusa había una entrada de los túneles. Hay una leyenda, hay una superstición que habla que el Santo Grial, o sea, el que usó Jesucristo en la última cena, el de la peli de Indiana Jones también, el que buscaba a Indiana, ¿no?, estaba aquí en Galicia escondido. En concreto, en una iglesia, la de Ocebreiro, la que está en el camino francés, ¿no?, de Santiago. Bueno, los nazis, que como sabéis, creo, estuvieron aquí en Vigo, y no precisamente de paseo, se sabe que los nazis tenían predilección por este hotel. Aquí es donde dormía
todos los nazis, el partido que venía por Vigo, pues a hacer tráfico de wolframio, bueno, 1000 historias que pasaron aquí en Vigo, los submarinos, etc. Pero en concreto hay una historia, en 1942, en plena guerra mundial, Himmler, que era el jefe del partido, de la sección del partido que buscaba todo este tipo de elementos, se sabe, Himmler, estuvieron aquí en España, en Barcelona, y se supone que en Vigo, aquí alojado, para luego ir a Ocebreiro, desde aquí, desde Vigo, a ver si realmente estaba el Santo Grial y llevárselo para Berlín. Unas casas que están un poquito antes de llegar al monasterio de Oya, allí vivía el bueno de Minguela en una casa que se había hecho. Dice que una noche no pegó ojo, los perros que tenía totalmente fuera de sí, nunca habían ladrado tanto, luego lo corroboraron los vecinos, fue una noche de locos, nadie durmió en la zona. Bueno, dice que él, cansado ya de no poder dormir, se levanta de la cama y ve allí enfrente, en una pequeña calita que hay de rocas, una esfera enorme iluminada, un haz de luz enorme. A la mañana siguiente llega aquí iluminado, lo cuenta, claro, nadie le creía, nadie tal. Pero claro, la gente empezó a ver que el hombre no cambiaba el discurso y además estaba totalmente como se había ido la cabeza. Estaba contando la historia de aquella luz que no sabía lo que era. Según Minguela, aquello sería un encuentro, sería algo extraño. Pero claro, esa casa quedó ahí y nadie la quería, ¿no? Oye, no vaya a ser que fuera verdad o que tuviera algo la casa, ¿no? Y hace unos añitos, una familia de Orense... Y estáis por todos lados, vuelve a Galicia después de vivir ahí en la diáspora un montón de años y decide buscar una casilla en la costa, claro que sí. Y realmente tú la casa la ves y, oye, pues apetece mucho, al borde del mar, allí, solitaria y tal. Claro, nadie le contó la historia a la señora, tacatá, compran la casa. Pero ya cuando entran a la casa, bueno, pues sale en la entrevista del Atlántico, empiezan a ocurrir cosas. La casa tenía algo, una energía especial. El jardinero, que era el antiguo jardinero de Minguela, el que la señora, bueno, pues ya era el de la casa, pues lo llamó, ¿no? Le avisó. No quiso trabajar allí. Decía que había pisadas, había una serie de cosas que le hacían sentir raro. Según él, Minguela, el espíritu, seguía en la casa. Y bueno, la señora esta que compró dice que también es un poquito meiga, que a ella le va la marcha y que hasta le gusta que tenga esa historia detrás la casa.